Bueno, ¿cómo empezar el año? En primer término, creo que corresponde hacer una pequeña evaluación de cómo fue el año 2023. El año 2023 fue el año de la recuperación económica. Hubieron elecciones que de todo punto de vista fueron aceptadas no solamente por la sociedad nacional, sino también por la comunidad internacional. Y se inauguró un nuevo gobierno a partir del 15 de agosto, ya lo dijimos en varias ocasiones, un gobierno que empezó con un impulso inicial y parece que ese impulso inicial se le está agotando. Si ustedes me preguntan cuáles son las características que me preocupan del rasgo de liderazgo de Santiago Peña, que es el titular del Poder Ejecutivo, bueno, y me preocupa mucho que Santiago Peña, él ganó con una mayoría del 42%, 42 y algo por ciento, pero cerca del 58% de los paraguayos no le votaron. Lo que quiere decir que él, para ganar las elecciones, obviamente tuvo que recurrir al Partido Colorado porque la oposición se mantuvo dividida. Y entonces hizo concesiones de naturaleza electoral para cohesionar al Partido Colorado y ganar ante una oposición dividida con un 42%. En función del presidente de la República, me parece que ese es un rasgo negativo. ¿Cuál es el rasgo negativo? El hecho de que él siga gobernando y pensando solamente en la interna del Partido Colorado y en los favores que se deben. Hoy en día, ¿cómo se gobierna? Se gobierna hoy igual que en el pasado. Hoy la política es hija de estado de ánimo. El estado de ánimo de la gente. Y el estado de ánimo de la gente se ve muchas veces excitado, exacerbado, estimulado, sobrecargado. ¿Por qué? Por las redes sociales, que permite que la noticia sea algo inmediata, porque supuestamente los ciudadanos han sido empoderados, esa palabra que tampoco me gusta, y entonces estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Una sociedad, un 50 y tanto por ciento que ya no le votó a Santiago Peña, y que no está recibiendo la respuesta del presidente Santiago Peña, porque lo vemos al presidente muy como clausurado, como muy inserto, muy inmerso en el Partido Colorado y en la coalición de gobierno que le llevó. Obviamente uno tiene que crear un estado de gobernabilidad, y la gobernabilidad se crea en primer lugar buscando la coherencia dentro de las fuerzas que te llevaron al gobierno. Pero más allá de eso, él no puede proyectar la imagen de ser un presidente que solamente gobierna para justificar los nepotismos o para justificar que un diputado o un senador accedan a un cargo en el Poder Judicial con títulos que se duda de su legitimidad. En ese sentido, creo yo que el presidente Santiago Peña tiene que asumir el desafío de ser presidente. Muchos creen que él debe ser un gestor solamente y que Horacio Cartes tiene que tener el poder. Eso no es cierto. Él tiene que reunir en su persona gestión y poder. Hoy, y lo hemos señalado en varias ocasiones, la ANR, con la presencia de un expresidente de la República, tiene un peso específico. Ese peso específico tampoco lo puede desconocer Santiago Peña. Por eso decimos que gobierne y reconozca las limitaciones, las restricciones que le impone su propia coalición. Pero que nunca se olvide de que para llevar a buen puerto su mandato, él va a necesitar de toda la sociedad paraguaya. Él tiene que ser el presidente de toda la sociedad paraguaya y no de grupos que le votaron o grupos que le dieron el esfuerzo político para estar ahí. En segundo lugar, creo que el año 2024 se presenta como un año predecible. Hoy en día en el mundo la constante es la incertidumbre. Hoy los políticos son incapaces, en el mundo estoy hablando, de ofrecer certidumbres en tiempos de incertidumbre. La política se ha vuelto muy volátil, muy etérea en muchos países. En Paraguay, sin embargo, tenemos la posibilidad de que la política sea predecible. ¿Por qué? Porque lo demostró la transmisión de mando. No hubo ningún problema. Lo muestran las variables macroeconómicas. El Paraguay va a crecer el próximo año. El presidente Santiago Peña tiene la certidumbre a su favor, cosa que no tienen otros presidentes de la República. Por ejemplo, el recién electo presidente de la Argentina, Javier Milei, está en un mar de incertidumbre aplicando una política ortodoxa. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir
con eso. El Paraguay enfrenta desafíos importantes que el gobierno paraguayo todavía no lo hemos visto o no nos ha hablado de ello. El gobierno paraguayo todavía no nos ha dicho, salió la ley de superintendencia de pensiones y jubilaciones. La hemos aplaudido en su momento. Pero ese no es el problema real. El problema real es cómo vamos a resolver la caja fiscal, en cómo vamos a hacer que se equilibren, que el ingreso sea igual que el egreso, que los que contribuyan a la caja fiscal estén en proporción igualitaria a aquellos que se tienen que beneficiar con la jubilación. Necesitamos soluciones prácticas que deben ser implementadas y las decisiones prácticas se implementan con liderazgo. Y ese liderazgo hoy en el Poder Ejecutivo lo vemos difuso. Repito, el mundo está poblado de incertidumbre. El Paraguay es un país predecible. Hoy por hoy el Paraguay tiene una continuidad institucional. Con sus vicios, el Poder Judicial ni qué hablar. El Parlamento es un espejo quebrado en donde el pueblo no se reconoce. Lastimosamente no se revela un Parlamento con un sector opositor unido, cohesionado. Al contrario, creo que el gobierno ha instalado incentivos perversos para dividir a la oposición y tenerla aplanadora y con eso aprobar proyectos de leyes que son trascendentales, que previamente deben ser deliberados y debatidos y no aplicar el principio de una mayoría absoluta, que se le da una pluralidad, porque también hay integrantes de la oposición que apoyan esos proyectos de leyes. Por eso, ¿qué decir? Estamos ante desafíos importantes. No se ha dicho nada con respecto al anexo C y a la tarifa de la ANDE. Estamos hablando a la tarifa de Itaipú, que la ANDE tiene que comprar. Estamos hablando de un tema central. El tratado nos obligaba a resolver el 2023. Lastimosamente no hemos escuchado, por lo menos yo, una declaración coherente con respecto a un tema que es de trascendental importancia para nosotros los paraguayos y también para la República del Brasil. Esperemos que no sea una sorpresa, pero en política el tiempo también se acaba y el tiempo es la luz de los desengaños. El tiempo es la luz de los desengaños. Peña empezó bien. El año pasado se dio un golpe muy importante al crimen organizado. Lo hemos felicitado en su debido momento. Se aprobó una ley que crea el Ministerio de Economía y se supone que van a aumentar los ingresos tributarios. Creo que eso es insuficiente. Nosotros necesitamos mirar lejos. Tenemos que hacer un Paraguay que el sucesor de Peña encuentre un mejor Paraguay que el Paraguay que Peña encontró al llegar al gobierno.